Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas Sí. noches, y te logro escuchar. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al curso de interpretación práctica del hemograma en perros y gatos que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, por el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Ángela Parra, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la parte de esta clase que es interpretación práctica del hemograma tanto en caninos y felinos. Entonces, primero pues recordar lo que les dijo mi compañera, mantener sus audios y micrófonos apagados para una mejor ponencia y al final les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Para iniciar la clase les vengo a explicar un poco sobre la parte de los cuidados y las máquinas referente para la toma de hemogramas, en qué tubos se deben tomar. Luego de esto, la parte del análisis de muestras, como la obtención de técnicas para obtener una muestra, y de allí les estaré explicando la parte específicamente de los glóbulos rojos, luego la parte de los glóbulos blancos y al final una aplicación clínica referente a cada uno de sus valores, que significan de pronto a un diagnóstico más certero definitivo para nosotros podernos guiar. Y al final de la clase, un caso clínico para que para complementar todo lo anterior dicho de la clase. Bueno, entonces, para iniciar esta pequeña definición referente a la parte hematológica o a la parte sanguínea. Entonces, una definición de la hematología es que es una rama de la medicina la cual estudia la morfología de la sangre y la parte de los tejidos, los cuales la producen. Permite generar diagnósticos y tratar enfermedades de la sangre y sus componentes celulares. Cubre la composición celular y la serie de perdón, cubre la composición celular y sérica de la sangre, el proceso de coagulación, la formación de células sanguíneas y la síntesis de hemoglobina y todos sus trastornos relacionados. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta que cada equipo de hematología, algunos tienen unos rangos específicos, ¿sí? No todos pues van a ser los mismos, cada máquina pues tiene sus rangos específicos. Ahorita pues la tecnología ha avanzado, ahorita pues las pantallas de estos equipos de hematología ya son táctiles, anteriormente pues se manejaban era con parte de teclados. Entonces, estas pues ya son más prácticas, de mejor evolución. Entonces, en la parte de abajo, como ustedes ven en la parte que tiene gris y un tubito metálico, es allí donde se introduce la parte del hemograma. Entonces, allí se pone el tubito, se le oprime ese botoncito gris grande para que el hemático pueda ser procesado.
Normalmente, pues el proceso de este hemograma es bastante corto. Más o menos en un lapso de 3 minutos ya nos está dando un resultado en el cual pues por dentro ya tiene una para imprimir, ¿sí? En un papel específico el hemograma y de pronto poderlo socializar con los propietarios. Y también tiene una memoria para guardar toda la información mes a mes de los hemogramas de todos los pacientes. Por otro lado, es importante siempre pues la parte del rotulado de la muestra. Recuerden pues que llegado el caso, pues ya si ustedes envían muestras de laboratorio a otros lados o si tienen máquinas dentro de la veterinaria, es importante siempre rotular la muestra o especificar, ya que de pronto se puede confundir y llegado el caso de que pues sea muy difícil de pronto de que el paciente vuelva o que la muestra se dañe, entonces es importante pues siempre rotularla de forma correcta para saber de quién es esa muestra. Entonces, el rotulado de la muestra específicamente, entonces es con el nombre y siempre el apellido del propietario. Normalmente, pues yo las marco de esa manera, ya que pueden haber en muchas ocasiones que hayan 4 lunas, pero no se sabe luna de quién es de verdad. Entonces, lo ideal para no confundir siempre el nombre del paciente más el apellido del propietario, para tener de pronto no confundirse a la hora de procesar. La edad del paciente, la especie y la raza, el nombre del propietario aparte, el número de teléfono, el diagnóstico presuntivo, unos posibles hallazgos para nosotros también podernos guiar en laboratorio y guiar al médico llegado el caso, eh, número de animales que de pronto están en la zona o en casa, que posiblemente también estén presentando la misma sintomatología, el nombre del veterinario en el cual remitió la muestra y en conjunto pues con la dirección del teléfono, como les digo, llegado el caso, pues se envían a laboratorios externos. Llegado el caso de que ustedes quieran enviar las muestras de laboratorio para ser procesadas en otro lado, entonces es importante que estas muestras vayan refrigeradas. Entonces, estas muestras normalmente para refrigerar pues se llevan en estas cavitas que normalmente pues son bastante prácticas y se pueden poner con un gel congelador o una barrita de hielo pegaditas a esta muestra o a esta caja con el fin de que de pronto ni la luz solar ni la temperatura pues me pueda generar hemólisis de los glóbulos blancos o rojos y pueda tener un diagnóstico un poco más cercano o verdadero al que posiblemente yo estoy colocando en mis diagnósticos presuntivos. Entonces, por otro lado, hablando un poco pues del equipo, normalmente, pues esto es importante que la muestra sea reciente. Entonces, llegado el caso de que ustedes tomen una muestra de hemograma y ustedes tengan pues su propio laboratorio, la muestra puede durar por fuera máximo 20 minutos, ¿sí? Al menos de que pues la procesen en ese lapso. Si no, esto la dejan a temperatura ambiente, que no le vaya a dar luz solar con el fin de no generar hemólisis y pues esta puede ser guardada en la nevera, no en el refrigerador, sino en la parte pues de la nevera, para que allí pues se mantenga toda la celularidad. Es importante que estas muestras pues esto no tengan presencias de coágulos. Entonces, por eso es importante que los tubos, específicamente los tubos tapa lila, son los que tienen relación con sangre con el reactivo que ellos traen, que son el ECTA. Entonces, este ECTA normalmente hace que no haya formación de coágulos y que al momento pues de yo procesar la muestra, como les había comentado en la parte de abajo gris, llegado al caso de que el hemático o la máquina succione un coágulo, pues ella se va a taponar y vamos a causar pues varios estragos, ¿sí? Por así decirlo, porque la máquina se va a taponar, hay que pagar pues mantenimiento, limpieza, entre otras ocasiones. Es importante a la hora de tomar la muestra siempre ser una muestra homogénea en el cual pues se cumpla pues como tal la relación del hectasangre. Entonces se pueden hacer movimientos zigzagueados para homogenizar la muestra, también al momento de procesar.
No se puede refrigerar llegado el caso de forma inmediata, sino esperar un tiempo, como les dije, prudente a temperatura ambiente. Si no se procesa, pues pasar directamente pues al refrigerador o referente pues a enviar la muestra en la cava. Estas son indicaciones específicamente pues de las máquinas propias. Entonces cada máquina pues va a tener su limpiador específico. Entonces cada máquina, no solo hemogramas, sino el resto, va a tener un limpiador. Entonces, ella se debe limpiar a diario con ese limpiador que trae la máquina para poder procesar, antes de procesar, pues cualquier muestra. Y los reactivos activos, me refiero a que deben estar completos y aparte sus mangueras no deben procesar aire o no deben consumir, deben estar totalmente limpias. En forma mensual se debe realizar pues cambios de sondas y mangueras para evitar de pronto que haya un taponamiento. Como les digo, sucede lo mismo con los coágulos que con las mangueras. Observar la fecha de vencimiento de los reactivos, que sea de pronto de forma correcta el seguimiento, calibrar los tubos según los rangos de referencia y cada 6 meses hacer un mantenimiento general. Todos estos pasos pues se deben llevar en cuenta para que las máquinas sean de una correcta utilidad y que aparte pues las máquinas nos den los valores certeros que necesitamos para nuestros pacientes. Entonces, como les comentaba, pues los tubos son tapa-lila, los que contienen pues ECTA. ¿Qué hace el ECTA a nivel de la sangre? Pues entonces hace que se forme un anticoagulante, ¿sí? Porque se une con el calcio de la sangre. Entonces esto hace que se vuelva homogénea y sin coágulos. Normalmente pues el tubo viene de dos presentaciones, tanto de 1 ml hasta 5 ml. Entonces, cada uno de esos tubos tiene a tal punto, pues, la parte del llenado, ¿sí? Entonces, cada uno, pues, va a tener una línea hasta donde nosotros debemos llenar el tubo, ya sea de 1 ml o 5 ml. Entonces, por eso es importante eh, la parte de estos tubos y que tengan un buen llenado al momento de procesar la muestra. Normalmente, pues estos tubos, aparte de que me procesen un cuadro hemático, también me sirve para realizar test de Ehrlichia anaplasma, que son enfermedades hemoparasitarias o enfermedades virales propias de la parte de los felinos, como lo son el SIDA o leucemia felina. Por otro lado, pues es importante efectuar el proceso de las muestras hematológicas para los hemogramas. Ellas también me sirven para realizar pues un recuento de plaquetas y un extendido de sangre periférica. Lo que les comentaba es importante pues la parte del rotulado, recordar pues el nombre del paciente más el apellido del propietario, edad, raza, la fecha en la cual se tomó, los nombres del propietario y del médico que el cual remite. Entonces, pues aquí ya vamos a empezar a hablar un poco pues de la parte de hemogramas como tal. Entonces, tenemos en cuenta que pues en el tubo tapa lila, en el que contiene ECTA, una vez centrifugada la muestra, que yo ahorita les explico, normalmente pues se va a ver gráficamente de esta manera. Entonces, en la parte de abajo vamos a obtener los glóbulos rojos, en la cual pues se van a ver así gráficamente, son células bastante rojitas en esta ocasión, que no tienen una forma como tal. Eh, Solo son ovaladas y de un color rojo bastante completo. En la mitad vamos a obtener la parte de los glóbulos rojos más la parte de plaquetas. Entonces, si ven, a diferencia de los glóbulos, perdón, los glóbulos blancos y plaquetas, la diferencia entre esos pues cambia o varía la parte morfológica. Recordar que los glóbulos blancos son las primeras células de defensa. Entonces, en ella gráficamente vamos a obtener los eosinófilos, los monocitos, linfocitos y eosinófilos, que más adelante se los estaré explicando a profundidad. Y por último, vamos a obtener el plasma, que es lo que más de pronto en algunos pacientes, pues vamos a obtener. Entonces, el plasma, pues más que todo, pues va a ser un líquido, pues de color rojo transparente, ¿sí? En el cual, pues, este va a obtener agua,
iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, en la cual pues esto va a ser transportado pues en todo el organismo con el fin de pues saber aprovechar los nutrientes o los productos como tal de desecho. Entonces, en esta posición pues se vería de esta manera. Entonces, para anteriormente que les comentaba, la parte como tal del tubo tapalila nos va a ofrecer la parte pues para diagnosticar enfermedades hemoparasitarias y virales. Entonces, al momento de nosotros centrifugar la muestra se va a ver de esta manera, ¿sí? Entonces, al centrifugarla, vamos a obtener pues, este plasma. Entonces, de ese plasma es donde yo voy a realizar el test tanto para caninas, para enfermedades hemoparasitarias o felinas para descartar enfermedades virales. Y de allí también vamos a obtener la obtención de proteínas plasmáticas a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, anteriormente pues les había comentado que al momento de procesar la muestra en esta máquina, ¿cierto? La muestra no debe ser centrifugada. Entonces, esta muestra debe pasarse de forma directamente, ¿sí? O sea, me refiero la parte completa de los glóbulos rojos. Al momento de yo centrifugar la muestra, se va a ver plenamente de esta manera. Entonces, acá y gráficamente les tengo pues unas muestras. Entonces, al momento, esto es una forma gráfica, ¿no? Pero normalmente pues siempre ir en tubos tapalillo. Entonces, la forma correcta como se vería es como se ve el tubo naranja. Se va a observar la parte del plasma, la parte de plaquetas y la parte de glóbulos rojos. Se ven los tres colores centrifugados. Cuando los pacientes, llegado al caso, tienen una deshidratación muy crítica, muy crónica, por ende casi no me va a salir plasma. Entonces la muestra totalmente se va a ver hemolizada de color rojo, que se van a ver toda la parte de los glóbulos rojos es para compensar. O cuando el plasma esto se observa de un rojo un poco más rojizo, ¿sí? No tan transparente, puede ser que el paciente pues me esté iniciando un proceso ya más crónico crítico de cualquier enfermedad por deshidratación. Se puede llegar al caso pues a tomar. Entonces, estos tubos me van a indicar cómo está mi paciente antes de procesar pues las muestras. Como les dije, estas se centrifugan con el fin de observar pues, como les dije, enfermedades hemoparasitarias para hacer los test o en este caso eh, para observar las plaquetas, perdón, las proteínas. Entonces, esta es una centrifugadora para nosotros obtener la muestra de color naranja, como se evidencia en la imagen, que como les comento, les repito, debe ser en un tubo tapa lila. Entonces, esta máquina de centrífuga normalmente debe centrifugar a 250 revoluciones por minuto durante 5 minutos para obtener pues esta muestra de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, después de procesar el hemograma, para obtener esta parte de proteínas plasmáticas vamos a usar este refractómetro. Entonces, este refractómetro, hagan de cuenta que es como si fuera un telescopio pequeño. Entonces, donde se evidencia la paleta de color azul, ahí solamente vamos a poner unas 2 gotas de plasma, que es el líquido transparente, ¿sí? Y esta tiene una tapita protectora. Entonces, al principio, si nosotros aplicar de pronto las muestras del plasma, vamos a obtener reflejado este círculo que se ve al lado. Entonces, vamos a poner ese refractómetro directamente, pues, en la parte de un bombillo o la luz solar, ¿sí? Con el fin de observar esto. Entonces, ahí hay un cuadro de caninos y felinos y un cierto porcentaje de números, en el cual después de nosotros aplicar el plasma, se va a tornar de este color, de un color azul. Entonces, ese color azul es el que nos va a indicar cuántas proteínas plasmáticas tiene el paciente a nivel sanguíneo. Normalmente, pues las proteínas plasmáticas van a un rango de 5,6 a 7,6, ¿sí? Más o menos. Pero como les digo, cada hemograma o cada máquina, pues tiene unos rangos que hay que respetar. Entonces, para eso es que se centrifuga la muestra para solo observar la parte como tal de las proteínas plasmáticas.
Por otro lado, ¿cómo vamos a obtener nosotros las muestras de sangre? ¿Sí? ¿O qué vena podemos opcionar para procesar este examen? Entonces, es importante que recuerden que tenemos cuatro venas disponibles en caninos y felinos. Tenemos la vena yugular, la vena cefálica, la vena safena y la vena media. Personalmente, la vena yugular es más que todo cuando son cachorritos muy pequeños. Me refiero a pacientes de menores a 2 meses o de 2 meses, que son, la verdad, muy pequeñitos. Entonces, al momento de la yugular, pues es una vena un poco más asequible para tener, pues, la muestra sanguínea. Por otro lado, las venas cefálicas son la de los miembros anteriores, la vena safena es la de los miembros posteriores y la vena medial de los miembros posteriores en la parte interna. Es importante siempre realizar una buena antisepsia, preferiblemente pues con alcohol o con clorexina, la zona pues a incidir con la aguja. Entonces, en algunas ocasiones, pues para mejor visualización, se puede realizar pues una tricotomía, como se ve en la imagen, para mejor visualización de la vena, ¿sí? Normalmente, pues, ¿cómo podemos implementar pues la toma de esta muestra? Entonces, es importante pues realizar un torniquete para que me haga presión de las venas y por ende se puedan como tal generar una presión un poco más alta para poderlas distinguir. Entonces, tenemos el implemento pues básico que es un torniquete que también se utilizan de uso humano, el cual pues este es azul, ¿sí? Ese también se puede implementar en pequeñas especies o de pronto un poco de forma también se puede hacer manual, como se ve en la imagen, o llegado el caso se puede usar pues una mosquito curva con un guante, generando pues un torniquete con instrumental, por así decirlo, para obtener, pues como les digo, una presión más certera a nivel sanguíneo. ¿Cómo pueden tomar ustedes las muestras? Entonces, normalmente pues hay agujas de varios calibres o de varios colores de diferentes tamaños para poder pues tomar las muestras. Si ustedes normalmente pues solo con la aguja se pueden implementar o pueden guiar con la aguja de color verde o azul para pacientes pequeños, ¿sí? Ya para pacientes, me refiero a pacientes pequeños de 1 kilo a 10 kilos. Ya de pacientes ya más grandes, de 20 a 40 kilos, podemos utilizar la amarilla que tiene un calibre mucho más amplio y mejor recolecta de sangre o pueden generar pues con una jeringa de 12 ml, generar pues presión negativa para hacer recolección de la muestra. Lo que pasa es que al momento de pronto de succionar de esta manera puede haber de pronto una hemólisis de algunos glóbulos rojos en algunas ocasiones. Hay otro que es como más para pacientes de pronto que son inquietos o de pronto un poco agresivos. También se puede usar estos pericraniales. Entonces, si ven, tienen como una mariposita. La aguja, la verdad, es muy pequeñita y muy asequible. Y ustedes pueden, al final del término de este pericranial, se puede eh, se puede de pronto aplicar o se puede de pronto compensar con una jeringa de 12 ml, se puede conectar, es la palabra. Al final del pericranial se puede conectar una jeringa y generar una presión negativa para recolectar pues la sangre. O la otra, pues también más que todo, pues también se usan felinos en la parte de la vena medial con una jeringa de insulina. Se puede hacer recolección pues de la muestra de forma directa. Como les digo, pues al momento de hacer presión negativa o succión, pues se puede haber una hemólisis de los, de los, de los vasos sanguíneos. Entonces, es importante recordar que la médula ósea me va a producir esta clasificación de la parte de la celularidad. Entonces, la médula ósea en primera instancia se va a encargar de producir células inmaduras, que es importante. Entonces, esta célula madre, en primera instancia, me va a producir la parte de proeritroblastos, que son células bastante inmaduras. Así pues, en el parte del microscopio se pueden ver así un poco gráfico para que de pronto lo puedan llegar a observar. Entonces, estos proeritroblastos
se van a convertir a largo plazo en eritroblasto más policromático. Entonces, esto me va a dar lugar a la parte de los eritrocitos. En segunda célula me va a generar célula inmadura como mieloblasto y este mieloblasto se va a convertir en granulocito, que se va a dividir específicamente en los grupos de los granulocitos, como lo son la parte de los basófilos, eosinófilos y los neutrófilos. En segunda instancia, me va a generar célula inmadura, linfoblasto. Esta se va a convertir en linfocitos. Luego, la parte del monoblasto se va a convertir en el monocito, que se van a convertir ambos, linfocito y monocito, en el grupo de los agranulocitos, para completar la parte de los leucocitos, que son la parte de las células blancas. Y por último, en células inmaduras como el megacardioblasto, que se va a convertir en megacariocito, generándome pues la parte de la trombosis o la parte plaquetaria como tal. Entonces, esos serían los grupos que se van a subdividir o que vamos nosotros a visualizar en un hemograma, pero que este va a ser específicamente producido por la parte de la médula ósea, que es la célula encargada de producir células inmaduras. Entonces, normalmente la función principal de la parte de los glóbulos rojos es transportar oxígeno, la cual, pues estos glóbulos rojos van a estar unidos a la parte de hemoglobina. Entonces, esta va pues desde la parte pulmonar, pues a toda la parte de celularidad de todo el organismo. Em, el CO2 de la respiración celular desde los tejidos a los pulmones. Entonces, como tal, ellos son los encargados de oxigenar toda la celularidad y toda la parte orgánica del paciente. Normalmente un glóbulo rojo, como tal, para desarrollarse de forma completa, que les había mencionado, que primero son células inmaduras y luego estos pues se subdividen en grupos de glóbulos blancos, rojos y la parte plaquetaria. Entonces, ellos van a tener un tiempo promedio de vida, que normalmente son de 120 días, en donde los glóbulos rojos viejos, ¿sí? O que cumplen como tal su proyecto de vida, eh, van a ser pues dañados, pero ellos como tal se van a descomponer o van a dirigirse a la parte del hígado y la parte del vaso, mientras pues se van a producir otros nuevas células a través pues de la médula ósea. Normalmente, pues la hormona de la eritropoyetina controla pues la producción de glóbulos rojos que se libera desde la parte como tal renal en respuesta a niveles bajos de oxígeno. O sea, es una compensación. Y este ciclo de retroalimentación negativa garantiza pues que la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo se mantenga relativamente constantes en el tiempo y que el paciente plenamente pues esté en una correcta celularidad, que normalmente pues los glóbulos rojos son los encargados de, como anteriormente les dije, producir oxígeno y que por ende pues no haya una anemia activa. Y los glóbulos blancos son las primeras células de defensa que se aumentan o disminuyen cuando hay un proceso viral, inflamatorio o crónico a nivel sistémico. Entonces, como les comentaba, la parte pues de los glóbulos rojos del sistema pues inmunitario ayudan pues a combatir aparte problemas como infecciones o enfermedades como tales. Los tipos de glóbulos blancos, como se subdividen, que anteriormente los mencioné, los granulocitos, que son la parte de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y aparte tenemos los agranulocitos que van a ser la parte de los monocitos y los linfocitos. Entonces, estas dos se conocen también como células T o células B, en donde pues los linfocitos surgen de la médula ósea como todas las células, eh, pero existen dos tipos de linfocitos en la sangre como tal periférica para procesos de defensa. Los linfocitos T y B, que anteriormente los mencioné. Normalmente ellos son los encargados en algunas ocasiones de fagocitar algún tipo virémico o infeccioso que tenga el paciente y por ende poder combatirlo.
Entonces, normalmente para nosotros tener una buena obtención de plaquetas o conteo se puede realizar de la siguiente manera. Entonces, una vez procesado, pues la parte de proteínas totales o procesando el hemograma completo, se pueden hacer extendidos de sangre con el fin de evaluar la morfología celular, como anteriormente les mostré en la otra diapositiva, que gráficamente pues se pueden ver de esa manera y en el microscopio se pueden llegar a ver de esa manera y también pues de esa coloración. Que normalmente pues el método más utilizado para la parte de tinción en esta ocasión es la parte del Deep Quick, que es como tal un reactivo que me ayuda a pintar la parte celular, ya sea pues de estos colores que normalmente pues es de un morado o un azul un poco bastante fuerte. Entonces, después de nosotros hacer, pasar el hemograma por la máquina, sacar las proteínas plasmáticas que les comenté por el refractómetro, lo otro que podemos hacer es un extendido de sangre para mirar pues la morfología. Entonces, para esto pues se puede poner esto, un portaobjetos, ¿sí? El cual pues debe estar previamente pues estéril para de pronto no tener contaminación cruzada. Entonces, con una muestra de sangre que no esté centrifugada, sino la sangre completa, con otro portaobjetos se puede llegar a hacer un extendido, que sería pues de esta manera, ¿sí? Se vería pues algo así. Entonces, anteriormente les dije pues que se puede tomar con el plasma, obtener enfermedades hemoparasitarias, ¿sí? Entonces, con el plasma, este plasma pues se dirige a una prueba que es como un test de prueba rápida de ELISA para descartar si hay posibles enfermedades hemoparasitarias, pero para nosotros ya identificarlas a través del microscopio se pueden ver de la siguiente manera. Entonces, por el momento existen cuatro enfermedades hemoparasitarias que son Ehrlichia, Anaplasma, Babesia y Hepatosol. Normalmente, pues la Ehrlichia anaplasma son las más comunes en pequeñas especies. La babesia más que todo, pues son en grandes especies como en la parte de los bovinos o equinos que pueden producir este tipo de enfermedades. Entonces, para nosotros ver morfológicamente la parte, pues, o descartar hemoparásitos a nivel sanguíneo, se van a ver reflejados de pronto una fagocitosis y muchos puntos alrededor, como se evidencia en la parte de la flecha. Entonces, ahí quiere decir que hay una fagocitosis de de las primeras células de defensa, que son los linfocitos T y B, me refiero a monocitos y linfocitos que hacen reacción. Y al momento, pues, de la atención se pueden ver reflejados de esta manera. A comparación de la anaplasma, esta anaplasma pues también tuvieron activo la parte de la fagocitosis y se van a ver reflejados dos puntos, uno en la parte horizontal y vertical, de esta manera, como se ve en la imagen. O hablando un poco pues de la babesia, que le da más que todo a grandes especies, se pueden observar observar la fagocitosis, dentro de ella dos estructuras, pero que normalmente son siempre, la mayoría son un poco ovaladas, delgadas, no tan redondas. Se verían de esta manera. Entonces, una muestra de hematología no solamente pues es para procesarla solo en el hemático, en la máquina como tal, sino para descartar de pronto hemoparasitarios o enfermedades hemoparásitas, más la parte pues como tal de sacar proteínas totales. Entonces, por otro lado, normalmente, pues a diferencia de caninos y felinos, la parte de los eritrocitos o los glóbulos rojos tienen diferente estructura morfológica, ¿sí? Entonces, normalmente, o si ven la diferencia, en los caninos ellos presentan una palidez central y son mucho más gruesos y tienden a ser un poco más redondos, a comparación de de los felinos, que son más pequeños y por ende pues no tienen ese halo blanco o esa palidez central. Son un poco más pequeños, pero sí tienen unas deformidades eh, como que todo tirando a cuadraditos pequeños a comparación de los eritrocitos de los felinos, perdón, de los caninos.
que son bastante diferentes para nosotros pues poderlos distinguir y de pronto pues como les comenté, mirar si de pronto hay alguna enfermedad como tal. Eh, una de las células más importantes para evaluar a nivel microscópico es la parte de los reticulocitos. Entonces, los reticulocitos prácticamente pues es la médula ósea o la médula madre, como lo son eh, los hemocitoblastos, que normalmente esa médula principal es la que se encarga de producir células inmaduras y regenerar el sistema como tal. Entonces, cuando pues nosotros tomamos esta muestra, ¿sí? Lo ideal es que los reticulocitos se vean reflejados o se tiñan de azul de metileno. Entonces, para hacer de cuenta, pues los reticulocitos son células maduras e inmaduras que se pueden llegar a ver de color azul o color rojo, pero que por dentro de la célula haya una fagocitosis y por ende me está actuando el sistema inmunológico. Donde ustedes vean unos reticulocitos morfológicamente sin esas afecciones azules, solamente de forma transparente o una palidez central como anterior lo mencioné, pues ahí el cuadro clínico puede agravarse como tal. Normalmente las plaquetas a nivel de microscópico se van a ver algo así. Normalmente pues son muy pequeñas y están por fuera de las células, o sea, ellas no se fagocitan, están alrededor de cada uno de los halos del eritrograma, pero por ende pues el sistema no las va a fagocitar para destruirlas, sino las va a generar de esta manera. Entonces, las plaquetas, cuando pues ya crecen, esto o cumplen como tal su fase, normalmente pues son bastante pequeñas, como les comenté, no tienen núcleo, eh, y por otro lado, pues contienen aparte gran abundante de agranulocitos que participan en la hemostasis. Y normalmente pues los eosinófilos contienen un gránulo fino basófilo. Entonces ahí pues les tengo las dos imágenes que son más relativas. En la imagen A, pues las células bastante pequeñas por fuera de la parte de los eritrocitos. Y acá pues ya hay una aglomeración en la imagen B, donde hay una gran cantidad de hemoglobina más el hematocrito como tal del paciente. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta, como les comentaba, a nivel microscópicamente, cómo tomar la muestra, cómo procesarla, cómo guardarla, eh, haciendo un abrebocas de qué es lo que se debe evaluar, ahora vamos a dar como inicio a la parte de la interpretación clínica de cada hemograma. Cuando está alto y bajo, ¿qué podemos significar? ¿Cierto? Entonces, si el hematocrito y la hemoglobina están aumentados, podemos llegar a pensar varios factores. Entonces, uno, errores al tomar la muestra. Entonces, puede ser que el paciente, pues uno, tenga una deshidratación bastante severa y aparte una compresión vascular prolongada. Por otro lado, cuando se aumenta el hematocrito y la hemoglobina, puede ser contracción esplénica por estrés, excitación, abundante ejercicio y nos puede generar pues una policitemia vera o verdadera, llegado al caso. Policitemia me indica una deshidratación del paciente, que le esté generando pues una anemia. Policitemia secundaria o patologías extramedulares que cursan con una elevada síntesis de eritropoyetina. Entonces ahí pues ya se puede reflejar un poco las neoplasias como malignas o benignas en cualquier parte del cuerpo, en conjunto pues con una inflamación a nivel renal. Una hipoxia tisular o enfermedades cardiovasculares me puede generar pues el aumento del hemograma. Cuando hablamos de disminución, que es lo contrario, entonces allí podemos ver o enfocarnos un poco a que el paciente presenta o está generando una anemia, ya sea aguda o crónica, un secuestro a nivel del vaso
Como les comentaba, la parte de los glóbulos rojos, una vez cumplen su ciclo, ellos se van a depositar en la parte del hígado y del vaso. Eh, Hiperhidratación o errores al tomar la muestra porque el paciente, llegado el caso, hizo mucho esfuerzo, la vena se plegó, pero aún así yo le tomé la muestra. O a veces en algunas ocasiones los tubos se les añaden mucha más hecta y puede generar pues que haya una hemólisis intensa. Perdón. Entonces, ahora hablamos para saber si mi paciente pues tiene anemia. Entonces, normalmente se evalúa con el volumen corpuscular medio, que también se denominan siglas BCM. Entonces, cuando hablamos de un aumento, hablamos médicamente, se denominaría macrocitosis, o cuando hay una disminución de este volumen corpuscular, perdón, sería una microcitosis. Entonces, macrocitosis puede ser que el paciente esté generando una anemia regenerativa porque haya recuento de reticulocitos en el sistema. Una deficiencia llegado al caso de ácido fólico o vitamina B12, que por ende pues, puede causar de pronto pues, alguna alteración. Eh, por enfermedades virales como SIDA y leucemia felina, o puede ser fisiológico plenamente de algunas razas, más que todo la raza caniche, o llegado al caso que son muestras muy viejas, mayores a 24 horas, em, antes, o sea, tomada y procesada después de un día, prácticamente. Entonces puede generar pues una anemia como eh, enmascarada, por así decirlo. Cuando hay una disminución, que sería microcitosis, puede ser más que todo deficiencia de hierros o vitaminas B12. Entonces, pacientes que de pronto se comen las paredes, los muebles, que se comen las uñas, buscando específicamente un poco de hierro o calcio. Eh, por otro lado, pues anemias, más que todo por enfermedades propias al nivel del sistema hepático, como el chut portosistémico o enfermedades como tal hepáticas. También puede ser un síndrome vestibular, una lipidosis hepática que afecta más que todo al hígado. O también puede ser fisiológico por raza Charpey, el Inú, el Chip, el Chuba, perdón, o el Akita, que plenamente puede tener este déficit de microcitosis principal. Por otro lado, para hacer esto, eh, una correlación, se debe de tener en cuenta el volumen corpuscular o la concentración corpuscular de hemoglobina. Entonces se denominan siglas CHCM, en el cual pues se puede generar una eh, hipercromía o una hipocromía. Entonces, hiper alto o aumentado, hipo bajo o disminuido. Entonces, una hipercromía más que todo, pues, es un falso aumento por una lipidemia, una hemólisis o cuerpos de Heinz que más que todo me indican eh, deshidratación o afecciones sistémicas. Eh, Hipocromía más que todo por déficit de hierros o vitaminas B6 en este caso, que me pueden disminuir por ende la parte de la síntesis de hemoglobina y se haya una anemia regenerativa en algunas ocasiones. Aquí ya entramos a hablar sobre la parte de los glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa. Entonces, en este caso, la primera línea van a ser los neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos, cuando se aumentan, se denominan una neutrofilia y cuando se disminuyen, se denomina una neutropenia. Entonces, cuando se aumentan puede ser un proceso fisiológico, más que todo porque el paciente esté estresado, tenga excitación, porque vino de hacer ejercicio o que tenga miedo, puede alterarse la muestra. Esto inducida por fármacos, específicamente por corticoides que les mencionaba que pueden presentar alteraciones hepáticas, como el chuporto sistémico, el Cushing, entre otras.
Aumento de demanda tisular, más que todo en este por inflamación o infección por algún traumatismo o una necrosis o neoplasia del paciente. Eh, Cuando hablamos de una disminución, neutropenia, entonces es ser de pronto más que todo por infecciones. Entonces, infecciones como qué, como una peritonitis, un piómetra, una septicemia, una mastitis, que son enfermedades que pueden volverse en cualquier momento ya crónicas. O aparte el paciente me puede estar generando un shock endotóxico anafiláctico o después de cualquier tipo de anestesia. La hipoplasia normalmente puede ser más que todo por inmunosupresiones, entonces más que todo por enfermedades virémicas como el moquillo, el SIDA, la leucemia felina, enfermedades hemoparasitarias como la Ehrlichia, la anaplasma, eh, o otras alteraciones a nivel como tal virémico. La segunda línea que se va a evaluar es la parte de los linfocitos. Entonces, cuando hablamos de un aumento, tenemos los linfocitosis. Puede ser producida o ser fisiológica más que todo pues por cachorros. Puede estar aumentada. O aparte pues puede estar inducida por cómo se tome el paciente la parte del comportamiento, miedo, excitación o por traumas o por ejercicio prolongado. O específicamente puede haber sido pues una infección como tal o enfermedades como linfoproliferativa o enfermedad de Addison. Cuando hay una disminución de estos linfocitos, es más que todo por consumo de medicamentos como los corticoides o glucocorticoides, aparte por enfermedades como el Cushing, dolor o a nivel o un trauma crónico o una neoplasia, enfermedades virales como más que todo el SIDA felino y el moquillo, o parte por como tal de esto, una inmunosupresión, más que todo para esos pacientes que tengan alguna infección ya crónica por algo maligno. Los monocitos, que sería la tercera línea, normalmente pues ellos en la mayoría pueden estar altos, que se denominan monocitos o monocitosis. También puede ser inducida por algunos fármacos como los corticoides, por infecciones o inflamaciones crónicas, fagocitosis de partículas de tamaños, entonces normalmente ellos fagocitan, que son las primeras células, la parte pues de viral, ¿sí? La parte de hongos, de quemaduras, neoplasias, entre otras ocasiones. O en último, una enfermedad, leucemia o enfermedad eh, mielodisplásica. Y por último, hablamos de los eosinófilos. Entonces, normalmente estos siempre tienden a, llegado al caso, a estar aumentados de tamaño. Perdón. Entonces, estos, em, más que todo cuando se aumentan, es que es algo patológico. Cuando están normal, no me indican algo crónico, pero por ende ellos casi nunca están disminuidos. Entonces, cuando están aumentados, pueden ser por enfermedades, más que todo por cargas parasitarias altas, ya sea por pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, o aparte por parásitos internos como nematodos, cestos, trematos, entre otros. Entonces, esto causa que el paciente tenga una inmunodeficiencia o una inmunosupresión por este síntoma que causaron estas enfermedades parasitarias. Por otro lado, tenemos enfermedades anafilácticas, ¿sí? Más que todos esos shock que presentan los felinos como shock anafiláctico por asma, se puede llegar a ver reflejado en esta ocasión. Una gastroenteritis eosinofílica, ¿sí? Aparte te puede generar enfermedades hormonales o aparte por alguna neoplasia como tal, ya sea maligna o benigna. Entonces, pues ya una vez explicado cada uno de qué significa, qué valores son los que debemos tener en cuenta, ahora para complementar esto, les tengo pues este caso clínico
para que me entiendan un poco o para poder concluir la clase y que me hagan pues entender un poco mejor. Entonces, me llega pues esta canina de 2 años de edad, en la cual normalmente toda su vida esto ha vivido en un clima caliente o un clima, por así decirlo, templado, ¿sí? La familia pues no se le controla desde pequeña la pulga ni la garrapata, ni con baños, ni con pastillas, ni con ningún producto. Eh, Hace un año no se vacuna, pero la paciente pues tuvo de pequeña todas sus vacunas, pero la vacuna anual pues no se repitió. Una vacuna anual que se repita pues debe ser una pentavalente que tiene 5 vacunas en uno. Tiene entonces parvo, moquillo, adenovirus, eh, leptospira para influenza y coronavirus. A los 15 días de esa vacuna se debe poner rabia y tos de las perreras o la famosa KC. Ese sería el plan vacunal anual que debe cumplir un canino después de cumplir un año de vida. Tampoco la paciente se desparasitó. Ella nunca se desparasitó, sí solo le aplicaron las vacunas. Eh, Llegó con presentación, llegó a consulta con deposiciones totalmente líquidas y negras, que se conoce médicamente como melena, que son deposiciones de diarrea bastante negras y fétidas. Aparte cursa con vómitos esporádicos y hace 4 días no come ni toma agua, entonces llega en un estado prácticamente crítico. Entonces, al momento de nosotros realizar pues el examen ya físico a la palpación, ¿sí? Vamos a observar que la paciente tiene sus mucosas totalmente pálidas, igual que su pelo. Que el retorno de pliegue cutáneo y capilar, como se ve en la imagen, es mayor a 5 segundos. Entonces, la paciente ya entró en un estado hipovolémico y casi acidótico porque no ha consumido absolutamente nada. No tiene kilocalorías en la parte del cuerpo para compensar o suplir el procedimiento energético que requiere día y aparte tiene vómitos y diarreas, pues se va a descompensar mucho más rápido. Entonces, se le toma este cuadro hemático. Entonces, como les mencioné anteriormente, para resumir, entonces lo que primero vamos a evaluar es la línea roja. Entonces, los eritrocitos es la cantidad total que el paciente tiene de glóbulos rojos en sangre, que se subdividen en hematocrito y en hemoglobina. Entonces, el total de rojos de esta paciente es de 3,3. El rango mínimo según la máquina, por eso les digo, todas pues máquinas tienen sus rangos. Mínimo a 4,9, está disminuida. Entonces, se evalúa el hematocrito y la hemoglobina, como lo es el total de hematocrito 23,9, el rango mínimo debe estar en 8, perdón, en 38. Y la hemoglobina 9, el rango mínimo debe estar en 11. Cuando sus pacientes ya tienen este rango, bueno, pero les termino de explicar esta línea. Entonces, aparte, hablamos del volumen corpuscular medio, que es BCM, está en 72, el rango está en 66 a 77, está dentro del rango. Pero el volumen corpuscular medio de hemoglobina, que se evalúa con las siglas CHMC, está en 37, mínimo de estar en 36. Entonces, si bien pues está compensando la deshidratación que anteriormente se vio reflejada por el hematocrito y la hemoglobina, ya que ambos están disminuidos. Y lo otro que nos preocupó también es la parte de plaquetas. 32, el rango mínimo debe estar en 21. Entonces, si ustedes pueden ver este hemático, prácticamente la paciente ya requiere una transfusión sanguínea. En el peor de los casos, pues el hematocrito en algunas ocasiones ha llegado en 18 y la hemoglobina en 4. Entonces, a ese punto, pues el paciente ya no va a compensar por sí mismo y yo tampoco lo puedo sobremedicar porque se puede diluir la sangre y se puede convertir en más anemia. Entonces, ahí en ese punto el paciente pues requeriría prácticamente una transfusión. Y esta es la otra línea que les manejo o que les comenté, que es la parte de los glóbulos blancos y las proteínas totales. Entonces, los glóbulos blancos son los leucocitos, cantidad de glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa. Entonces, en esta ocasión, la parte de los blancos
están en 5,2, el rango como tal está mínimo en 5 hasta 14, está bien, pero se evalúan las cuatro líneas de defensa como lo son linfocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Entonces, los neutrófilos en 3,2 el rango va de 2 a 12, linfocitos 0,9 el rango va de 0,4 a 2,9, eh, está normal. Los monocitos 0,9 el rango va de 0,1 a 1,4 normal. Eosinófilos 0,02 el rango va de 0 a 1,3. Y las proteínas totales 7,8 el rango va mínimo de 7, de 5,6 a 7,6. Entonces, lo que quiere decir, pues, que hay una respuesta de los blancos que están, pues, de defensa, pero los rojos sí están muy disminuidos. Entonces, ¿cuál fue el paso a seguir de esta gordita? Entonces, se le realizó, pues, una transfusión, ¿sí? Entonces, acá le voy a hacer, pues, de forma rápida, cómo, pues, se realiza, pues, una transfusión sanguínea y los parámetros que deben cumplir un canino y un felino. Esta es la fórmula que normalmente se maneja para realizar una transfusión. Entonces, el peso del paciente eh, normalmente pues se da un rango, 90 en perros y 70 en felinos, por el hematocrito deseado, normalmente como les comentaba. El hematocrito deseado, ¿qué quiere decir? Si mi hematocrito está en 23 y el rango normal debe estar en 38 a 52, entonces el hematocrito que yo deseo que mi paciente tenga tiene que estar en el rango de 38 a 52. Entonces, un ejemplo, el deseado debe ser de 40. Un ejemplo, se puede poner de ese valor en la fórmula que le estoy mencionando aquí por el hematocrito del paciente, que el hematocrito en este caso pues es 23, ¿sí? Entonces, hematocrito del paciente 23 y el deseado que yo como médico puedo tomar es 40, ya que está en el rango que debe estar un paciente normal. Por el hematocrito del donador, que en este caso pues el hematocrito debe estar bien en un rango pues ya sea de 38 a 45, ¿sí? Como tal. Entonces, se hace esa fórmula y ahí se van a ver el total de cuánta sangre necesita el paciente. Los rangos que debe tener cada paciente, los caninos, pues es un paciente que tenga un hematocrito, como les digo, en el rango deseado, que sean razas grandes, que sea tranquilo, que no sea menor a 1 año ni mayor a 8 años, que esté totalmente vacunado, libre de enfermedades hemoparasitarias o comunes y que no esté en gestación. En felinos normalmente son pacientes que sean mayores a 5 kilos. Bueno, en caninos, bueno, mayor de 20 a 25 kilos. En felinos, mayor a 5 kilos. ¿Por qué este peso? Porque es más fácil que ellos compensen, la médula ósea compense con nueva celularidad. Lo mismo que esté libre de enfermedades en la parte de los felinos, del toxoplasma, sida, leucemia felina, calicivirus, y aparte, pues que sea un paciente plenamente de casa. Los grupos sanguíneos de forma rápida, en total de los caninos son 8 y en los felinos son solo 2. Normalmente pues toman ¿qué? Este equipo de sangre, ¿sí? Normalmente pues estas bolsas contienen citrato, fósforo y dextrosa en la parte de las bolsas para que la sangre no se aglutine o no se forme coágulos. Y por ende, pues esta sangre puede permanecer en el refrigerador máximo 3 semanas. De allí la sangre no sirve pues para transfundir los pacientes. Normalmente se realiza una prueba de aglutinación con las pruebas con el plasma de los pacientes. Entonces, cuando no hay aglutinación en este caso, como se ve allí, se va a ver homogenizadas las dos muestras, tanto el receptor como el donante, y cuando se aglutina, se van a ver hemolizados, lo que indica que no es compatible con el paciente.
Antes de transfundir nosotros este paciente se le agregó dexametasona y difeidramina a dosis de 0,5 miligramos endovenoso, con el fin de inmunosuprimir el paciente para compensar, para que pueda recibir la sangre y pueda la médula ósea responder. Y pues en conclusión, después de realizar pues este procedimiento, nuestros diagnósticos diferenciales fueron enfermedades hemoparasitarias, como les había comentado, Ehrlichia, Anaplasma, Babese y Hepatosón, que son enfermedades que las transmiten la pulga y la garrapata, o puede ser que la madre en gestación la transmitiera por el cordón umbilical. Entonces, normalmente, pues estos hemoparásitos se van a alimentar de la parte del hematocrito, la hemoglobina y la parte de plaquetas, generándole anemia y que el paciente pues no recaiga de esta manera que hasta tal punto que requiera una transfusión. Otros diagnósticos diferenciales, pues una gastroenteritis parasitaria o bacteriana que cursa con la sintomatología del paciente, vómitos esporádicos y melena totalmente pues líquida y fétida y las mucosas totalmente pálidas. Al final se le realizó pues un PCR para confirmar estas enfermedades. La paciente salió positiva a las cuatro enfermedades. Muy difícil pues de sacar un paciente de esta manera cuando tienen recaídas pues casi son irreversibles en algunos pacientes. Entonces, para nosotros tomar la decisión, se le realizó la prueba de reticulocitos. Anteriormente les mostré por las pruebas de morfología que los reticulocitos son células inmaduras que se van a ver en la parte como tal del microscopio y cuando estas células inmaduras pues están, quiere decir que la médula ósea pues me responde, ¿sí? ¿Qué me está produciendo? Linfocitos, monocitos, eosinófilos o células inmaduras como les comentaba anteriormente que se pueden denominar más que todo como la parte de proeritoblastos, mieloblastos, linfoblastos, monoblastos, megacardioblastos, que son las células inmaduras que se convierten a maduras para producir como tal defensas. Entonces, en esta prueba, la paciente salió 0% a reticulocitos, lo que me indica es que la médula ósea de este paciente no está funcionando, no me está produciendo ninguna celularidad para poder solventar las necesidades que tenga el paciente. Entonces, esta prueba tan sencilla nos va pues como tal a nosotros como médicos tomar decisiones. Así nosotros pues le hayamos hecho la transfusión, la cual la paciente no tuvo efectividad, se le tomó otro hemograma a las 24 horas, empeoró. En total, pues ella, los blancos le disminuyeron demasiado y las plaquetas ya estaban en 15 y el hematocrito en 2. Entonces, no tuvo ninguna efectividad o no recibió como querríamos la parte de la transfusión sanguínea, era porque la médula ósea pues no nos va a responder. Entonces, cuando la médula ósea no responde, por más medicación que nosotros le administremos, hierro, la hidratemos, no va a responder porque no tiene cómo. Entonces, nuestra decisión fue realizarle la eutanasia teniendo pruebas con el examen de reticulocitos porque la médula ósea no responde. Específicamente, ¿por qué? Pues porque tenía las cuatro enfermedades hemoparasitarias. Entonces, por eso es importante nosotros, tanto médicamente, la interpretación clínica de un hemograma y aparte, dependiendo de eso, nosotros tomar exámenes aparte confirmatorios para tomar decisiones y aparte, pues, eh, darle calidad de vida al paciente y aparte, pues, en algunas ocasiones economizar eh, algunas partes porque no todos, pues, cuentan con los mismos recursos y nomás con este examen, pues, nosotros podemos deducir prácticamente, pues, el progreso de nuestro paciente. Y pues eso era todo lo que les quería pues compartir respecto a la interpretación clínica. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Entonces, recuerden pues que ya el chat está activo si desean de pronto escribir alguna pregunta o ya pueden encender sus audios si así lo desean.
Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Oiga, en el caso de las infecciones virales en las primeras etapas, como fue un caso en particular, un perro con parvovirus, ¿vamos a encontrar un aumento siempre de las líneas blancas o en esos casos podemos encontrar desde el inicio de la infección ya bajada importante en las líneas blancas? Bueno, sí, más que todo, las dos primeras células que se pueden ver reflejado de los glóbulos blancos te va a generar más que todo una disminución de los neutrófilos, generándole una neutropenia, lo que me indica que pues el paciente se puede estar inmunosuprimiendo, ya puede ser por una carga virémica, como tú dices, puede ser por el parvovirus o el moquillo que normalmente les puede producir, o el coronavirus, ¿sí? O puede ser de pronto por un trauma o una infección se puede disminuir. La otra línea que se puede disminuir en esta ocasión es la parte de los linfocitos. Entonces, esta enfermedad virémica puede ser una destrucción como tal por la fagocitosis que generó, generándole esto que te puedan guiar por un parvovirus. Entonces, esas primeras líneas son las que se van a disminuir como tal, no a aumentar. Entonces, la parte de los neutrófilos y los linfocitos se van a disminuir, ¿sí? Entonces, o el total como tal de los blancos para tú guiarte que tenga enfermedades virales en esta ocasión. Y otra pregunta, doctora, que a mí no me ha quedado clara o que no entiendo muy bien. Cuando hablamos de desviación a la izquierda o a la derecha, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de desviación a la izquierda es que el paciente tiene una infección aguda como tal. Entonces, cuando hablamos de de desviación a la derecha, quiere decir pues que se están retomando las células blancas, específicamente las inmaduras. Como te había comentado, la médula ósea pues puede producir células como eh, los eritrocitos inmaduras probieloblastos, basófilos como mieloblastos, linfoblastos, que son células totalmente inmaduras. Entonces, esto me indica que hay una infección activa porque se están produciendo y no se están madurando como tal esta celularidad. Entonces, se puede ver reflejada como desviación a la izquierda en la parte del hemograma. O también la puedes ver reflejada en la parte como tal de la morfología a nivel microscópica. Sí, si le entendí bien, estamos hablando de infecciones, cuando hablamos de desviación a la izquierda, activas que están generando la respuesta de la médula, generando respuestas inmaduras. Exacto, sí. O sea, ahí la médula ósea te está respondiendo, ¿sí? Pero como tal, no están llegando al punto de como tal generar células maduras, solamente inmaduras, y que éstas se puedan fagocitar. Y eso es lo que tú vas a ver morfológicamente en la parte microscópica, que sería desviación a la izquierda. Ok. Entonces, ¿estas células pueden o no funcionar como células de defensa o es una mera respuesta que no genera ninguna defensa? No, sí, te genera defensa, pero por eso te digo, no solamente por la desviación a la izquierda te puedes guiar. Tienes que mirar todo el cuadro clínico del paciente, como si tiene anemia o no, o por qué se está produciendo esta desviación. Sí, tiene que haber siempre un porqué, pero esa tú la vas a ver médicamente con el caso del paciente. ¿A qué se puede generar esto? Si es por una carga virémica, como tú lo dices en este caso, como el parvo, el coronavirus o el moquillo, o si es plenamente una enfermedad viral hemoparasitaria que lo está consumiendo, generándole pues este tipo de afección. Entonces, pues esa tú te guías más que todo pues por la parte clínica del paciente. Y la desviación a la derecha entonces sería todo lo contrario, una Lo respuesta en donde contrario, una situación exactamente. en la que no hay respuesta, tengo el déficit de una célula, de dos o de tres o de todas, ¿no? O Así de lo debo todas. hacer. Ujú. Sí, así está bien. Sí, me hice entender, sí. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta o inquietud? Buenas noches, doctora. Mire, en la parte plaquetaria, cuando tenemos hemoparásito, Ajá. me pasa muy continuamente esto de que tengo el paciente limpio de garrapata de pulga,
el manejo de 28 días de la doxiciclina, le chequeo las plaquetas a los 15 días y el paciente casi sigue igual. Se me repite muchas veces. Entonces, yo pregunto, ¿a qué se deberá la parte que no me suben las plaquetas a la trombocitopenia? Listo, entonces personalmente, entonces como te dije, hay 4 hemoparásitos, ¿sí? No solamente pues existe la Ehrlichia, que normalmente es la que, en general las 4 son las que disminuyen pues la parte de plaquetas, ¿sí? Entonces, ahí tienes que, por eso te digo, hacer de pronto, como les mencioné en el caso clínico, si se puede, ¿no? Porque pues a veces es costoso hacer un PCR en el cual te va a evaluar los 4 hemoparásitos. Entonces, solamente la Ehrlichia yo la puedo controlar con la doxiciclina. Pero si el paciente tiene hepatosón, babesia o anaplasma, esas se tratan es con dipropionato de imidocar. Entonces, puede ser que tu paciente, el cual pues no te está respondiendo a la oxiciclina, sigue igual con el hemoparásito, me refiero con la parte de plaquetas bajas, tiene una trombocitopenia, una anemia no regenerativa y la parte como tal del hematocrito bajo y con cuadros febriles, entonces puede ser que tu paciente esté presentando otro hemoparásito adicional. Entonces, normalmente yo el dipropionato imiducar lo manejo a dosis de 0,5 miligramos por cada 7 kilos. Entonces ahí tú puedes hacer una regla de 3 y sacar la dosis total del paciente. Esta dosis yo la combino con un poquito de atropina. ¿Por qué? Si se implementa sola el dipropionato imidocar, te puede disminuir mucho la frecuencia cardíaca y el paciente te puede fallecer. Siempre que yo realizo este procedimiento, yo hago firmar al propietario un consentimiento informado en el cual pues doy todos los riesgos que tiene este medicamento. Entonces, se combina con la atropina en una misma jeringa. La dosis de la atropina la manejo a 0,04 y lo aplico intramuscularmente. Entonces, y de allí, entonces las primeras 4 horas son las más riesgosas. Como te digo, el paciente se puede bajar mucho la cardíaca o la respiratoria. Entonces, él tiene que quedar bajo hospitalización, por lo menos durante un día para nosotros evaluar cómo responde el paciente. Después de este medicamento, normalmente yo lo manejo cada 8 días, con el fin de generar, pues, que el paciente tenga respuesta. A los 15 días tomo otro hemograma y le doy seguimiento a mi paciente. Si continúa con cuadros febriles y al momento de tomarle otro hemático, pues ya las plaquetas de pronto pueden aumentar. Entonces, eso quiere decir que mi paciente no solo tiene una enfermedad hemoparasitaria, sino puede tener las dos o puede tener las cuatro, como te diste cuenta en el hemograma, en el caso clínico que normalmente pues acabé de explicar, que normalmente pues en veterinarias son los casos pues más dados en la clínica de pequeños. Entonces, pues mi recomendación sería que llegado el caso le hicieras un PCR o ya que no te está respondiendo la oxiciclina, enfocarte pues en las otras enfermedades hemoparasitarias. Doctora, otra duda. Si yo tuviera un eritrocito y lo estuviera viendo y lo estuviera tocando, estos valores BC, GM, HSM, HMG representarían el tamaño del eritrocito. Sí, esa sería pues para tu ver cómo se dice el volumen corpuscular medio y volumen corpuscular de hemoglobina. Entonces, esos dos son los que te van a decir si tu anemia puede ser regenerativa o no. ¿A qué me refiero? A la morfología de cómo se encuentra la parte de la célula. Entonces, por eso yo te mencioné que cuando de pronto pues hay un aumento, se denominaría el volumen corpuscular medio macrocitosis o microcitosis, que sería una célula muy grande o una célula muy pequeña, que es la morfología como tal, a comparación del volumen corpuscular medio de hemoglobina, que ya sería hipercromía o hipocromía. Entonces, si tú ves esas palabras de aumento o disminución, es la conformidad como está la célula. Entonces, ahí te da el tamaño y dependiendo de eso te evalúan las anemias posibles que pueda tener el paciente.
si son regenerativas o no regenerativas. Entonces, en el caso de una anemia regenerativa, yo esperaría células grandes, ¿no? Quiere decir que están saliendo jóvenes de la médula ósea y que salen grandes y que salen antes del tiempo de maduración. Y las células pequeñas se hacen pequeñas porque viven más tiempo o el cuerpo las mantiene más tiempo para tratar de suplir su oxígeno. ¿Así lo debería entender? Bueno, pues existen 4 tipos de anemia, ¿sí? No simplemente pues la razón que tuviste por solo el tamaño, sino, sino que esa ya sería otra clase y de pronto pues me alargaría mucho. Para resumirte, pues existen las 4 que son anemia normo-normo, ¿sí? En la cual las 2 células están normales, pero si las comparamos con el hematocrito y la médula y la parte de las plaquetas, puede ser que sean casi no regenerativas. Anemia hipercrómica, perdón, macrocítica hipocrómica es regenerativa. Una célula grande, pero una poca oxigenación que se puede aumentar. Una anemia microcitosis con hipercrómica puede ser, puede ser regenerativa, que sería al revés, una célula muy pequeña, pero con mucha oxigenación, ¿sí? Entonces, ahí toca ver la clasificación de anemias, no solo por el tamaño, sino por la conformación de oxígeno y de hemoglobina que el paciente vaya a tener dentro de esa célula, sino que esa clase pues es aparte porque es bastante extensa, referente pues a las anemias. Entonces ahí tienes que buscar es la clasificación de las anemias que son regenerativas y no regenerativas, según la conformación de la célula. Ok, doctora, muchas gracias. Ok, Buenas noches, doctora. buenas Disculpe, noches. quería preguntarle algo sobre los anticoagulantes y los tubitos. ¿Se podrían utilizar los mismos tubos que se utilizan para las personas también para recolectar la muestra de perros y gatos? Sí, normalmente pues los tubos tapalila siempre van a obtener ECTA, ¿sí? Te serviría lo mismo porque pues es igual para procesar un hemograma. Lo que cumple la función del ECTA es que se une al calcio y no deja formar pues el coágulo. Entonces te serviría lo mismo, sino lo que varía son los tamaños. Te mencioné en las diapositivas que hay unos tubos de 1 ml y otros de 5 ml. Entonces, estos tubos normalmente pues tienen hasta un punto donde nosotros debemos tomar la muestra, pero son prácticamente los mismos tubos de uso humano para uso veterinario. Lo que debe ser, lo que te digo, que contengan ECTA. Y pues la máquina a procesar pues sí va a ser diferente, como te digo, porque la máquina de humanos tiene otros rangos eh, para referenciarse. En cambio, las de pequeñas especies sí van a obtener pues los rangos para caninos y felinos. Pero si hablamos de tubos son exactamente los mismos, lo que varían pues son los tamaños. Y en el caso de tal vez no tener los tubitos chiquitos, eso, porque obviamente no podemos tomar la misma cantidad, ¿verdad? A un gatito, por ejemplo, que está descompensado y tomar 4 ml, ¿verdad? Ujú, Para un tubo de hemograma. Y si bueno, hay otros anticoagulantes que vienen en botella para preparar y bueno, en ujú. otros tubos se podrían hacer los mismos cálculos, así para, por ejemplo, 150 microlitros del anticoagulante para 3 ml de sangre humana. Entonces, haciendo los cálculos, pero para, No, bueno, para un animalito se puede, igual funciona, eso no habría ningún problema. Por ejemplo, no. para, Entonces, llegado al caso que no tengas tubos tapalila, pero sí tengas Electa, ¿sí? Que va a ser pues el reactivo, o perdón, el aditivo para que no se pueda formar el coágulo. Entonces, hay unos tubos que son bioquímicas, que son, es que ahorita no recuerdo el nombre, son unos tubos que son estériles, que son pequeños, que creo que se llaman tubos de urea, que son muy pequeñitos. Entonces, ahí tú puedes agregar 4 gotas del ECTA o del aditivo y puedes llenar el tubo de la sangre a procesar, revuelves el ECTA y vas a obtener una muestra.
siempre y cuando pues el tubo esté totalmente estéril. Entonces se puede realizar como tal. Pero sí puede funcionar. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, y pues respondo la última pregunta para finalizar la clase. ¿Qué se evalúa en el plasma en los tubos pequeños que se va a centrifugar? Bueno, como te digo, las proteínas totales, como se va a ver en el refractómetro. Entonces, como te dije, pues siempre pues hay que centrifugar la muestra para obtener pues estas proteínas totales y verlas como si fuera en un telescopio, por así decirlo, que yo les digo, pequeño. A través de la luz se va a ver reflejado pues la cantidad de proteínas que tenga el paciente. Entonces, ¿qué nos evalúan? Pues las proteínas plasmáticas, si se están perdiendo o no. Entonces, si el paciente está muy deshidratado, pues no va a tener proteínas plasmáticas que lo compensen. O si de pronto se están perdiendo por una hemorragia, por una neoplasia, o por una enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, eso se evalúan las proteínas plasmáticas, pero siempre es importante esto que la muestra sea centrifugada. Es importante siempre para obtener estas proteínas plasmáticas. Entonces, más que todo, pues ellas también son las encargadas del proceso pues, de reparación y regeneración de tejidos a nivel sistémico o la cicatrización. Entonces, pacientes que, como les digo, tengan una afección sistémica, pues se están perdiendo y pues ellas no tienen cómo recuperar como tal. Entonces, eso se denominaría una proteína plasmática que debe ser evaluada en el hemograma. Bueno, muchachos, entonces espero todo les haya quedado muy claro. De igual manera, las diapositivas se les comparten a ustedes a sus correos en conjunto con los certificados, si ustedes así lo desean. Espero la clase haya sido de su agrado y que tengan pues una feliz noche. Espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia.